niños y educadoras, yo soy Fanny y ella es la educadora Wendy. Hola educadoras, estamos comenzando un nuevo mes y nosotras les estaremos enseñando la historia de un pequeño pastorcito de ovejas que se tornó un gran rey. recordando educadoras que el objetivo de nuestra lección es enseñar a los niños que cualquiera que sea nuestra situación debemos tener siempre un buen comportamiento, ser fieles a Dios y que por medio de nuestro proceder Él nos honrará. Recuerden, educadoras, que para nuestro versículo a memorizar podemos utilizar varios recursos. En este caso, nosotras utilizamos un mural y nuestro versículo para memorizar es: actúen con el debido respeto al Señor, fidelidad e integridad. Segundo de Crónicas, capítulo 9, versículo 19. Coordinadora Fanny, yo creo que todos los niños y las educadoras deben de estar ya muy curiosos por conocer la historia, así que ¿qué le parece si comenzamos? Niños, nuestra historia comienza hablando sobre un pequeño pastorcito de ovejas que se llamaba David. Él era un niño que tenía un corazón muy bueno delante de Dios. Entonces, ¿qué pasó? En aquella época, Dios escogía a los que iban a ser rey sobre su pueblo. Él no dejaba que cualquiera fuera rey sobre su pueblo. Entonces, el rey de aquella época se llamaba Saúl. Solo que él ya no agradaba a Dios. Él lo había desobedecido. Y Dios ya no estaba contento con que él fuera rey sobre su pueblo. Entonces, Dios habló con el profeta de aquella época que se llamaba Samuel, que es como los pastores que nosotros tenemos hoy en día. Él habló con él y le dijo: Samuel, ve a la casa de un hombre llamado Isaí, porque yo he escogido a uno de sus hijos para que sea rey en lugar de Saúl. Entonces el profeta Samuel fue a la casa del señor Isaí. El señor Isaí tenía 7 hijos y el más pequeño era David. Todos ellos formaban parte del ejército de Israel. En aquella época no todos participaban del ejército de Israel, solo podían estar ahí los más fuertes, los valientes, y los hijos de Isaí eran parte de ese ejército. Entonces ellos eran privilegiados. Pero como el hijo menor era David, él no tenía una posición muy importante. Él era pastor de ovejas. Él muy contento cuidaba de las ovejas de su papá, sin saber que él era el menospreciado, porque era joven. Entonces cuando el profeta Samuel tomó el aceite consagrado para ungir al futuro rey de Israel de entre los hijos del señor Isaí, él fue a la casa. Y llegando a la casa del señor Isaí, él le dijo: Isaí, reúne a todos tus hijos porque yo ungiré a uno de ellos como el futuro rey de Israel. El señor Isaí se puso contento. Imagina qué privilegio él ya tenía. Todos sus hijos formaban parte del ejército de Israel. Imagínense aún más teniendo a uno como rey. Entonces él formó a todos sus hijos y claro que puso a los más guapos y fuertes primero. Cuando el profeta Samuel miró al primero de ellos, él miró que era fuerte, que era bien parecido, que era guapo, y él pensó en él mismo: este será el futuro rey de Israel. Pero ¿qué creen que pasó? Que cuando él habló con Dios, Dios le dijo: yo no he escogido a Eliab, se llamaba. Yo no he escogido a Eliab como rey sobre Israel. Entonces el profeta Samuel miró para el segundo hijo, que se llamaba Abinadab. Y él miró también para su físico. Y Dios le dijo: ¿qué? Tampoco he escogido a este como rey sobre mi pueblo. El profeta Samuel miró por el tercer hijo, que se llamaba Sama. Y Dios le dijo: ¿qué? Tampoco he escogido a este. Y así él miró para todos los hijos del señor Isaí. Y Dios dijo lo mismo con cada uno de ellos: yo no he escogido a ninguno de ellos como rey sobre mi pueblo. El profeta se preocupó y se pensó: ¿y ahora? ¿Ya había todos tus hijos?, le preguntó a Isaí. Y Isaí le dijo: no, tengo uno más, solo que él es pastorcito de ovejas. Él tampoco le dio mucha importancia. El profeta le dijo: tráelo para que yo lo conozca, para obedecer a Dios, porque él tenía que conocer a todos los hijos del señor Isaí. Entonces estaba David bien contento cuidando de sus ovejas,
porque se acuerdan que les dije que él tocaba el arpa. Entonces cuando él llegó hasta la presencia del profeta Samuel, ¿qué creen que él miró primero? Su apariencia. Él miró que él era joven, que él era güerito y que él era pastor de ovejas. Él no era fuerte como sus hermanos. Entonces él pensó en él mismo, este no es el escogido de Dios. Pero él se llevó una sorpresa muy grande, porque Dios habló con él y le dijo, este es el que yo he escogido, porque Dios había mirado su corazón. Entonces Dios le dijo, Samuel, unge a David como rey sobre mi pueblo. Entonces Samuel derramó aceite consagrado sobre él, que eso representaba la unción, que la presencia de Dios estaría con David y sería rey en lugar de Saúl, que lo había desobedecido. ¿Entendieron? ¿Les gustó? Sí, que Dios ve el interior y no el exterior, y busca personas de corazón sincero que puedan hacer cosas grandes. Entonces, esto nos asemeja con nuestra vida. Y nosotros lo que debemos de hacer, si nosotros en algún momento permitimos que los malos deseos o que el enojo entrara en nuestro corazoncito, Jesús puede hacer que él quede blanquito, blanquito, blanquito. ¿Cómo es lo que podemos hacer? Es muy sencillo, únicamente pedir perdón a Dios por hacer todas esas cosas y prometer nunca más volver a hacerlo. Entonces, niños y educadoras, si quieren saber qué fue lo que pasó con David después que él se tornó rey, no falta su EBI, ¿eh? Hasta la próxima, bye. Un simple muchachito